Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Sendas Conversaciones. Esta es una iniciativa de la Asociación Sendas. Este podcast tiene 5 capítulos donde queremos contarles la historia de 5 mujeres emprendedoras, de 5 mujeres empresarias que trabajan en el rubro de la gastronomía para poder contarles, para que ellas nos cuenten sus dificultades, sus retos, sus triunfos en este camino de la gastronomía. Este es el segundo capítulo denominado Transformación Comunitaria, y ya se van a dar cuenta por qué transformación comunitaria, porque nuestra invitada de hoy es Carolina Giles. Carolina, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Vivi. Gracias por la Caro. invitación. Cuando les diga de dónde viene Carolina, se van a dar cuenta que todos o la hemos visto tal vez en algún momento o por lo menos hemos probado alguna vez alguno de sus productos. Es Flor de Leche. Creo que es una empresa de la cual todos los bolivianos estamos orgullosos y además es muy rico, todos los buscamos, los probamos alguna vez. Y Carolina es la segunda generación de esta empresa familiar. Caro, contame, ¿dónde estabas tú cuando ha nacido Flor de Leche? Eh, bueno, básicamente crecí con Flor de Leche, ¿no? Porque los que fundaron son mis papás, ¿no? Stanislas y Valentina. Entonces ellos migraron del campo a Chocalla e iniciaron en el 98 con su primer quesito. em, y nada, ¿no? Entonces actualmente ya estamos cumpliendo 27 años. Y mientras ellos estaban haciendo su primer quesito, tú estabas por ahí gateando, caminando. Sí, estaba eh, iniciando el colegio, aprendiendo y, como digo, creciendo, porque sí, pues papá y mamá siempre nos ponían a hacer labores igual después del colegio y era pues el etiquetado o el picado del ajo en el queso crema, ¿no? Entonces, así, ¿no? El etiquetado del yogurt o cosas que siempre hemos ido bueno, al menos en mi caso, hemos ido trabajando en distintas áreas que había en la quesería y en ese tiempo. Claro, tú eres quesera, tú eres de la industria lechera desde que has nacido realmente. No experta, pero sí, sí, no lo conozco bastante. Y sí, siempre ha sido como, no sé, aprender a afinar o a veces en pasteurizar. Y por la edad también en etiquetar, ¿no? Cosas así un poco más alejadas, tal vez por la edad que tenía en esa época. Y ya para cuando tenía 15 años sí me introduje más en la parte gastronómica, porque el 2009 inició ya que es el restaurante Chele Flor de Leche, y fue la incidencia de varios amigos de la familia que decían, ¿por qué no haces un espacio donde puedas tener, donde degustar los quesos o aprender de ellos? Como en esa época también era muy nuevo el mundo de los quesos en Bolivia, sobre todo, em, buscaban, ¿no? Un espacio donde puedan compartir con un queso, un buen vino y variedad de quesos y tal vez ahí mostrar, ¿no? Y es como crece. O sea, primero era solo la producción y luego han dicho, aquí Sí, hay un negocio gastronómico. y era porque también muchos amigos venían, ¿no? Los fines de semana, ahí era, hola, Stani, se venía a probar tu queso, Valentina, ¿no? Entonces, siempre era la casa que los recibíamos y claro, a veces separar lo familiar con lo laboral, entonces éramos de, ya, bueno, inicia ahí un poco, ¿no? Entonces, empezamos con tablas de quesos, algunas pizzas que hacía mi mamá en esa época y de ahí a poco, y ahí me fui introduciendo igual se decidió sábado y domingo porque bueno, en semana hacíamos producción de los productos, ¿no? De todos los lácteos. Y tú estás metida en este tema gastronómico desde el principio. ¿Has preparado, has estudiado? Contame un poquito, Caro. Bueno, al inicio aprendí ahí, ¿no? Vinieron, bueno, de por sí, bueno, mi papá se relacionaba bastante con la parte gastronómica porque era como donde podíamos promocionar nuestros productos, ¿no? Y la idea era que varios em, restaurantes puedan utilizarlos, explicarlos, hacer recetas. Y ya para el 2009 igual hacemos un recetario, ¿no? Y donde explicamos la historia de qué es Flor de Leche, cada queso, cada producto, y ahí también recetas y maridajes con algunos vinos, que ha sido con un apoyo de 2 chefs. Y, y claro, ahí me empezó a interesar la parte gastronómica porque también al hacer este recetario vino un chef que se llama Julio Lafuente y vivió, según yo, un mes, ¿ya? En la casa, en nuestra casa, y
Y claro, cada día hacía pruebas, ¿no? Con los quesos, recetas, y me pareció así muy interesante porque nuestra gastronomía familiar era muy distinta a algo ya mucho más elaborado, trabajado, ¿no? Entonces me parecía interesante y por eso es que me interesé, y al salir del colegio decidí como buscar entre veterinaria y gastronomía estaba, y bellas artes también quería estudiar. Entonces ahí fue unos amigos gastrónomos que decidieron decirle, ¿no? Hablarle un poco del CEFIM, y es por eso que entré acá, digamos, ¿no? Entraste al Instituto CEFIT para Sí, estudiar gastronomía. y ahí me formé de la manera gastronómica. Y nada, no, nunca trabajé oficialmente en Flor de Leche, porque quería hacer como experimentar otras cosas antes, Propio ¿no? camino. Sí. Y Caro, más allá de todos los que conocemos el tema, digamos, de los productos de Flor de Leche, a mí me llama mucho la atención y quisiera que nos cuentes, más allá de solo un negocio de producción y gastronomía, ustedes tratan de combinar también con este tema de fortalecimiento de toda la comunidad, y ese es un trabajo muy interesante que no sé si todos lo conocen, y creo que vale la pena que tú nos puedas contar cómo trabajan con la comunidad, con los productores, las productoras. Sí, bueno, es como un aprendizaje, ¿no? Que constantemente yo igual lo sigo experimentando, porque, bueno, Flor de Leche es una empresa ecosocial y nos hemos autodenominado así en 2019, perdón, donde ya encontramos como eco social, ¿no? Que es lo ecológico, lo social y lo económico. Lo primero, lo económico, tienes que ser como sostenible económicamente como empresa, y lo ecológico es que desde el día cero de Flor de Leche siempre nos ha importado como el impacto, porque nos sentimos parte de un ecosistema, donde lo ambiental no afecte tanto, digamos, ¿no? Nosotros usamos una gran cantidad de agua para la transformación de los lácteos, entonces todas estas aguas se regeneran de manera biológica con un tratamiento de fluente donde se ha ido trabajando. Y bueno, hay muchos aspectos, ¿no? O sea, ahí yo les invito a que vengan a conocer a profundidad. Y en lo social, porque Flor de Leche al iniciar a producir los quesos, mm, ve y dice, bueno, en el municipio de Chocalla hay muchas vacas, hay leche, muchas familias que tenían todos, ¿no? Sus vaquitas, entonces dicen, ¿por qué no le damos un valor agregado a la leche? Y es así como decidimos aprender a hacer queso, porque en realidad nadie de la familia sabía hacer quesos, y es como inicia, y entonces con la comunidad, ¿no? Es como que comprar, no nosotros producir la leche, sino más bien apoyar ahí al productor que ya hace ese trabajo diariamente, y trabajar también, la mayoría al inicio era de Achocalla, ¿no? Entonces todos se han ido como formando, ¿no? Y eso ha sido bastante interesante porque creo que ha dado oportunidad a muchos jóvenes en esa época que tal vez salían del colegio o estaban buscando trabajo a formarse, ¿no? En ser un quesero, un maestro quesero. eh, y actualmente ha ido creciendo, y sí, pues hemos ido trabajando con 180 familias productoras del municipio de Achocalla, y entre 75%, casi 80, los trabajadores son de Achocalla, ¿no? Entonces es como darle una fuerza a la comunidad a tu entorno donde estás viviendo, ¿no? Tú estás día a día en esto y no sé si eres consciente de la promoción que tiene Flor de Leche en el trabajo digno, no solamente en el fortalecimiento a la comunidad, sino por dentro, ¿no? Con las personas que son parte del equipo, que tienen opciones de guardería y todo. Eh, Quisiera que nos cuentes un poquito, bueno, si eres consciente de ese impacto que tiene y cómo lo manejan. Mira, el término del trabajo digno, sinceramente yo no lo conocía, ¿no? Hasta recién, ¿no? Con ustedes. No sabíamos que hacíamos un trabajo digno, pero era la filosofía de la familia, ¿no? Un poco porque para la familia es importante que tu entorno se sienta bien y cómodo, ¿no? Y el hecho a veces de ser padres o madres que
70% son mujeres de Flor de Leche. Entonces, el hecho de ser madre a veces tienes que dividirte entre tu jornada laboral más tu hijo, digamos, ¿no? Y por eso es que hace Flor de Leche un tejido con la fundación em, Puririsu, donde decidimos como dar un espacio en Flor de Leche para estas personas, ¿no? Y no es cerrado solo para los trabajadores, sino para el municipio, porque en Achocalla no hay guarderías actualmente, hacia alternativas también, ¿no? Donde vean un poco la alimentación, que sea tal vez algo didáctico, algo Montessori, así con varias alternativas de educación. Y es por eso que se abre este espacio y desde un inicio íbamos buscando que el trabajador no sea, o sea, no sea como una empresa horizontal, sino que sea como algo horizontal donde si tú tienes ideas en qué puedas mejorar y aportar a la empresa, porque al final estás trabajando ahí, estás dando tu mayor tiempo ahí, entonces hacer crecer, digamos, ¿no? Y también tú como ser humano, con tus valores y demás, cómo puedes ir aportando en que esta empresa siga creciendo, porque eso somos, ¿no? Al final somos seres humanos con valores donde tenemos que aportar tal vez, ¿no? Con nuestra esencia o con lo que podemos aprender y las capacitaciones igual que se han ido haciendo durante todos estos años ha sido desde lo humano, ¿no? Para no olvidarnos que es importante también, ¿no? Y generar un espacio tal vez recreativos para el equipo, que en pandemia un poco ha ido disminuyendo, ¿no? Pero ha sido muy lindo, ¿no? Como que compartir, conocer al equipo y tener, bueno, éramos como alrededor de 35 personas y ver que 35 personas se conozcan, se hablen, aunque no sepamos tan a profundidad los temas familiares, pero verte feliz en tu trabajo, digamos, sonriendo, ¿no? Entonces creo que ese era el espacio que un poco Flor de Leche trataba de dar. Tú eres madre ahora Sí, y trabajas con otras madres también, entonces digo, si ahora entiendes un poco, es, no es una cosa que se entiende en todas las empresas, creo que todavía en este país estamos seguramente progresando, pero falta mucho. No es fácil tener opción de ir a trabajar en tu comunidad y tener la opción de tener una guardería y tener una familia como ustedes la han creado. ¿Te sientes orgullosa de eso? sí, 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 era lindo, ¿no? O sea, en mi época yo me acuerdo que veía algunas compañeras que venían con sus hijitos, entonces en esa época yo me quedaba jugando y cuidando a los hijos de las trabajadoras, ¿no? Cuando era más pequeña. Y nada, pues era como siempre Flor de Leche ha abierto las puertas a que las guaguas estén ahí, aunque tal vez en esa época no había. Y de ahí a cuando hubo la guardería, sí, pues no es como la seguridad de que tu hijo está bien, lo escuchas, ¿no? Porque es como las oficinas administrativas de Flor de Leche y en la parte de arriba tienes la guardería donde escuchas cantar, llorar a todos los niños, ¿no? Entonces como ya te da la tranquilidad de que lo puedo ir a ver un momento, cualquier cosa pasa, está a mi lado, digamos, ¿no? ¿Y qué tan difícil es equilibrar este tema productivo, porque al final es una empresa, con, con tener que este compromiso con la comunidad y este compromiso con los empleados y empleadas de la empresa? ¿Ese equilibrio es difícil? Cuesta, ¿no? Porque ha sido un reto, no sé si tal vez de parte de nosotras, ¿no? Que actualmente estamos con mi hermana y mi primo eh, haciendo porque ya Flor de Leche como que se ha establecido, pero en las épocas que mi papá estaba, sí, pues es bien complicado porque primero es una comunidad eh, aymara, ¿no? Y de alguna manera un extranjero que entre genera así a veces susceptibilidad, ¿no? Entonces ha sido difícil, ¿no? Ha sido complicado como introducirse y querer aportar, porque a veces lo ven como, la empresa tiene dinero, que nos den un poco por aquí, por allá, para nuestras cosas como económicamente, pero no entendían el fondo de verdad, digamos, ¿no? Que Flor de Leche quería hacer, ¿no? Em, el compromiso de Flor de Leche siempre ha existido, porque igual ha trabajado bastante para la elaboración de las cartas orgánicas, ¿no? Que es ahora un municipio que se denomina un municipio de Achocalla ecológico, turístico y productivo, ¿no? Como los valores
áreas donde vemos que necesitamos fortalecer, digamos, ¿no? Y a veces vamos olvidando tal vez, no sé, el tema de la ganadería, de la producción agroecológica y del turismo tal vez consciente un poco, ¿no? Entonces, se ha autodenominado así para que el desarrollo del municipio pueda crecer, digamos, de una manera más interesante. Eh, pero ahí, digamos, ¿no? Entonces, hay muchos retos que continúan, pero de alguna manera se ha establecido, pero es raro escuchar tal vez al comunario decir, flor de leche, nuestro orgullo, digamos, ¿no? Es más bien lo contrario de, ya, ¿no? Es que eso es equilibrar un poco, ¿no? Tal vez, no sé, el comunario, tal vez con una empresa, digamos, ¿no? O sea, aún cuesta, ¿no? Aún nos sigue costando. Pero han logrado posicionarse bien y creo que como dices, Achocalla es orgulloso también y eso es una cosa que ha logrado Flor de Leche. Em, Tienen un modelo económico, social, ecosocial y se lo toma muy en serio, el tema ecológico también, ¿no es Sí, cierto? muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, tal vez como nos toca aprender a difundir, tal vez incluso en nuestra misma comunidad, de decir, nada, en Achocalla tenemos baños secos, digamos, ¿no? O sea, que logramos recibir a clientes de muy buena, eh, o sea, de gente que viene al restaurante y usa baños secos, es como un gran logro para nosotros, como introducir esta manera ecológica, digamos, ¿no? O tal vez de no desechar el agua al río y chao, ¿no? Sino como aportar algo más, no sé, hacer transformación en la granja escuela, cultivar con esta agua que ya hemos regenerado y como que devolver, ¿no? El agua que en Flor de Leche tenemos, que es de Achocalla mismo, y no contaminarla y desecharla, sino más bien como usarla para cultivos y demás, y es como, estás dentro de este ciclo, ¿no? Entonces no estás rompiendo ninguna cadena, sino más bien introduciéndote a esta cadena para no dañar nada, digamos, ¿no? De verdad, una empresa súper responsable con Sí, el medio. sí, en eso sí nos sentimos bastante conscientes y nos responsabilizamos. Seguimos mejorando, seguimos trabajando eh, en, en hacerlo cada día, ¿no? Y ahora están, me contabas, en un proceso como de reconstrucción y de reordenamiento de la empresa, y tú estás como encargada del tema gastronómico. Sí, actualmente, o sea, sigue nuestra filosofía, pero estamos buscando un modelo de autogestión bajo un modelo que se llama TIL, ¿no? Donde queremos introducir a todo el equipo para que ellos puedan aportar de mejor manera. Y eso es un cambio desde junio de este año, perdón, sí, junio de este año. Y ha sido, es un desafío, ¿no? Es como la nueva etapa, como para seguir creciendo y tal vez expandirnos, pero en el sentido de que todos aportamos, porque a veces una empresa, muchas veces lo vemos como los dueños, los socios o los gerentes, digamos, son los que nos tienen que solucionar todos los problemas y nosotros, como hormiguitas, seguimos trabajando, ¿no? Que en realidad queremos romper y creo que Flor de Leche desde un inicio quiso romper como estos esquemas y más bien es cómo yo puedo aportar, cómo yo me puedo beneficiar, tal vez obviamente económicamente, eh, pero buscar una calidad, ¿no? Un equilibrio. Entonces es como estamos en este caminar donde seamos una empresa de autogestión con todo el equipo y solucionar todos los problemas que pueden existir, porque sí, pues tampoco estamos ahorita en una situación muy buena, ya sea a nivel económico y también alrededor en el país, digamos, ¿no? Entonces hay que reinventarse constantemente. Seguro. ¿Y cómo es la relación con los productores y las productoras? ¿Es ya una relación estrecha, cercana? ¿Cómo es eso, Caro? Eh, yo diría que me sentí orgullosa bastante porque Stanislas logró hacer esta conexión y este trabajo con los productores lecheros al inicio muy fuerte, ¿no? Y por el carácter y todo que tiene Stanislas, él ha logrado como em, a- hacer este paso, ¿no? Y actualmente estamos como volviendo a buscar como estrecharnos con estos productores porque al final
son los que nos dan la materia prima, ¿no? Y sin la materia prima, Flor de Leche no existiría, ¿no? Y es como valorar y realmente decir, no, pues es que tú tienes que em, valorar a tu productor, entonces estamos en esa búsqueda de volver a fortalecer, digamos, ¿no? Bueno, como yo digo, igual ustedes podrían haber recurrido a otros productores, tal vez de otros territorios y que sea más fácil, pero han optado por el camino que no es el más fácil, pero sí es el más correcto, porque ahí hay un fortalecimiento y una responsabilidad con toda la comunidad. Y tú me cuentas que tu papá ha tenido ese carácter y tú le has heredado seguramente eso y estás ahí con el tema gastronómico fuertemente. Sí, 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 ¿no? En realidad, en la parte de la gastronomía ha sido bastante interesante ver cómo ha ido creciendo al menos el restaurante. Y sí, ¿no? Ahorita estamos en la búsqueda de cómo aliarse, ¿no? E introducirse en el mundo gastronómico. Y sobre todo, para mí ahorita creo que lo más fundamental es como enseñar a los clientes, sobre todo, ¿no? A la gente boliviana de que pueda aprender a consumir un buen producto, ¿no? Y no solo es un queso, no solo es un yogur rico, sino es como tiene todo un trabajo detrás. Entonces, creo que ahorita, durante todos los años que ha transcurrido, nos faltaba como promocionar el por qué estás comiendo o por qué hace diferente consumir un queso flor de leche o un producto flor de leche, porque no es solamente un producto lácteo, chao, digamos, sino es como que tiene todo un trabajo donde vemos como tal vez una manera de inspirar, digamos, ¿no? Entonces creo que es como el objetivo y difundir, ¿no? Estamos en ese proceso. Y hablando de inspirar, ojalá todos los municipios tuvieran una empresa parecida, pero sí habrá gente que seguramente que sí que te escuche y dicen, a mí me gustaría esto, me gustaría comenzar o comenzar tal vez con un emprendimiento gastronómico. ¿Qué consejo le darías tú a esa persona, a esa mujer, esa niña que está empezando a estudiar y dice, yo también quisiera, pero es difícil? ¿Qué consejo le darías tú? Mm, ya en lo personal, es bien fácil caer tal vez en una empresa donde tú digas, no, o sea, lo más importante es que económicamente me sostenga, pero te puedes sostener, ¿no? Porque lo económico, obviamente, todos los necesitamos, pero creo que nunca hay que olvidarse también de dónde venimos, ¿no? Y qué estamos dejando como huella en nosotros. Y yo siento, al menos yo, por la semillita tal vez que cultivaron mis papás, es que somos seres humanos, ¿no? Ay, perdón. Y creo que es importante como eh, conectarse, ¿no? Uno con tus valores, ¿no? Con, con tu forma de ser o de pensar y sobre todo darte cuenta que eres parte de un ecosistema, ¿no? Porque eh, mm, al sentirte parte de un ecosistema es qué huella estoy dejando, ¿no? No sé, hago un restaurante, digamos, ¿no? Ahorita lo abro, genero platos, genero expectativa, todo en este mundo que al menos ahorita es todo en redes y demás, pero ¿qué estás dejando, no? O sea, un equipo que te está ayudando, ¿no? En hacer este trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo los implementas? ¿Cómo, no sé, contagias este sueño de lograr? Y además, ¿cómo aportas tú con estos platos tal vez a un cliente de una manera saludable y que no sean solo insumos y ya, ¿no? Sino que sean insumos que tal vez tengan una huella, ¿no? Algo de que sea nacional, digamos, ¿no? O que sean productos o recetas que tal vez ya están olvidadas, ¿no? Porque estás revalorizando un poco y tal vez sé que falta mucho en Bolivia, ¿no? El tema de lo, em, de lo ecológico, ¿no? O sea, incluso hasta nuestras basuras, todos mezclamos y chao. Sino es como, ¿qué puedo aportar yo para no contaminar el medio ambiente, digamos, ¿no? Porque al final, quieras o no, todo lo que consumes viene de la tierra, ¿no? Y ¿qué haces tú para no manchar y dejar tal vez un futuro a tus hijos, ¿no? Entonces es como, ¿cómo aporto, no? Entonces, eso, ¿no? Es como que ir pensando realmente de cómo me conecto de nuevo con la naturaleza o la tierra y valoro eso en mi condición actual, en mi vida actual, digamos. Claro, es como crear una empresa
desde un punto de vista de cero egoísmo, ¿no? Y pensar realmente en todo ese entorno. Y esto que tanto te emociona, que es esta semillita que nos cuentas que han dejado tus papás, es una semillita que tú te has vuelto otra semillita, porque creo que eso lo estás transmitiendo y hoy lo estás transmitiendo muy bien. Y la verdad que felicidades, que bueno que eso haya pasado a ti, que tú puedas también a tu familia, que es Flor de Leche, siguiendo con esta transmisión de conocimientos y de esa sensibilidad tan linda que tienes. Gracias, Caro. Y yo quisiera que puedas invitar a las personas a que conozcan. Yo no sé si habrá personas que no han conocido o no han probado el queso maravilloso, los yogures maravillosos que tienen, pero como tú dices, esta experiencia de poder ir a comer el queso ahí, de poder disfrutar además de la naturaleza, de conocer este municipio tan lindo que es Achocalla. Así que puedes invitar a la gente a que vayan a comer. Claro que sí. Em, Nosotros atendemos los sábados y domingos, previa reserva, porque es alejado el lugar, ¿no? Y se pueden comunicar al 720-66011 para hacer sus reservas. Igual, para los que no conocen todos los productos y demás, nos buscan en Instagram. Tenemos una página web que igual es Flor de Leche, entonces ahí pueden conocer un poco la filosofía, todos los productos. Y nada, estamos igual en Instagram y actualmente recién hemos abierto nuestro TikTok. Entonces ahí igual como Flor de Leche. Qué lindo, Caro. Felicidades a ti. Ojalá que no sea la última generación. Además, seguramente ahí tu hijito también está creciendo entre estos productos maravillosos y además entre este espacio y ambiente tan lindo que han generado de trabajo tan digno para ustedes, para el territorio y para todos. Así que mil felicidades y muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, muchas gracias por la invitación y por este espacio, ¿no? Tal vez para compartir un poco las experiencias o conocer a distintas mujeres, ¿no? Que están haciendo ahí su camino poco a poco y nada, apoyar eso. Gracias, Caro. Y este podcast tiene esta idea justamente de inspirar y de invitar a otras mujeres a que puedan prepararse además también, ¿no? Prepararse, ser curiosas como han sido tus papás, como eres tú, y obviamente siempre con la responsabilidad con el territorio, con el medio ambiente, con las familias, sobre todo con las mamás que tienen que además tienen otras ocupaciones, además de las laborales. Y nos vamos a ver en un tercer capítulo con una mujer que también nos va a inspirar, igual que Carolina. Muchísimas gracias por habernos escuchado y por habernos visto. Gracias. Gracias.